Nunca pensé que un matrimonio podía empezar a romperse años después de la boda. Lo descubrí una noche cualquiera, cuando abrí un cajón buscando un cargador y encontré un sobre que llevaba nuestro apellido, pero no mi firma. Dentro, había una frase que no recordaba haber leído jamás y que, en silencio, llevaba años esperando destruirnos. El sobre tenía un tono amarillento, como si el tiempo hubiera querido advertirme algo que yo decidí ignorar. Afuera llovía con esa persistencia tranquila que hace que todo parezca más íntimo, más frágil. En la sala, la televisión seguía encendida, reproduciendo un programa que ninguno de los dos estaba viendo. Ella estaba en la cocina, tarareando una canción que solía cantar cuando estaba feliz. Y yo, estaba a punto de descubrir que la felicidad puede ser un espejismo perfectamente construido. Pero para entender cómo llegamos ahí, necesitas conocer cómo empezó todo. Porque lo nuestro no fue una relación normal. Lo nuestro parecía una historia escrita para convencer a cualquiera de que el amor perfecto sí existe. Nos conocimos en un momento donde ninguno de los dos buscaba amor. Y quizá por eso funcionó. Fue en una librería pequeña, de esas que huelen a papel viejo y café recién hecho. Yo estaba buscando un libro que jamás encontré. Ella estaba en el suelo, sentada entre dos estantes, hojeando uno que decía que el destino no existe, que solo existen decisiones. Recuerdo que me miró como si ya me conociera. No fue una mirada coqueta. Fue peor. Fue una mirada tranquila, cómoda, peligrosa. Ese libro no es tan bueno como parece, me dijo señalando el que tenía en la mano. El final decepciona. Le pregunté si lo había leído. Me respondió que no. Que simplemente tenía mala experiencia con los finales felices. Esa fue la primera vez que me hizo reír. Y la primera vez que, sin saberlo, me dio una advertencia. Nuestra relación creció con una facilidad que asustaba. No hubo juegos, no hubo dudas interminables, no hubo esos silencios incómodos que suelen aparecer cuando dos personas intentan encajar sus mundos. Era como si nuestras vidas hubieran estado esperando encontrarse para acomodarse perfectamente. Descubrimos que teníamos sueños similares. Ambos queríamos estabilidad. Ambos queríamos construir algo que durara. Ambos teníamos miedo de perder lo que amábamos. Y ese miedo nos unió más que cualquier promesa romántica. Los primeros años fueron un montaje de escenas que parecían sacadas de una película demasiado optimista para ser real. Mudarnos juntos. Elegir los colores del departamento discutiendo como si fuera una decisión diplomática mundial. Las cenas improvisadas a las 2 de la mañana porque ninguno sabía cocinar bien. Las madrugadas donde hablábamos del futuro como si fuera un lugar al que podíamos llegar caminando. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en el balcón, envueltos en una manta porque hacía frío. La ciudad brillaba debajo de nosotros como si cada luz fuera una historia distinta. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y dijo algo que en ese momento me pareció la frase más romántica que había escuchado. Lo único que me asusta es que todo esto sea demasiado perfecto. Yo me reí. Le dije que el problema de la gente era buscar problemas donde no los había. Si pudiera volver a ese momento, creo que me quedaría en silencio. La propuesta de matrimonio fue tan natural que parecía inevitable. No hubo grandes discursos ni escenarios exagerados. Solo nosotros, sentados en el mismo balcón donde habíamos hablado tantas veces del futuro. Aceptó antes de que terminara la pregunta. Lloró. Yo también. Ese día creí que la vida finalmente había decidido recompensarme. La boda fue pequeña, íntima, llena de detalles que habíamos planeado juntos. Todo salió exactamente como lo imaginamos.
Incluso el clima parecía haberse puesto de acuerdo con nosotros. Fue durante los preparativos cuando apareció por primera vez el acuerdo prenupcial. No llegó como una amenaza. Llegó disfrazado de responsabilidad. Su familia tenía negocios, propiedades, inversiones. Nos dijeron que era un procedimiento normal, preventivo. Algo que muchas parejas modernas hacían. Recuerdo haber sentido una incomodidad leve, casi imperceptible. No porque dudara de ella, sino porque nunca había imaginado que el amor necesitara condiciones escritas. Es solo un trámite, me dijo ella, tomando mi mano. Nada cambia entre nosotros. La miré a los ojos buscando cualquier señal de duda. No encontré ninguna. Y eso fue exactamente lo que me convenció. Firmamos el documento un martes por la tarde. Después fuimos a comer pizza. Después vimos una película mala y nos quedamos dormidos en el sofá. Si alguien me hubiera dicho ese día que estaba firmando algo que años después redefiniría toda mi vida, habría pensado que estaba loco. El matrimonio fue estable. Tranquilo. Predecible en el mejor sentido posible. Construimos rutinas. Viajes. Proyectos. Nos convertimos en esa pareja que otros señalaban como ejemplo. La gente nos preguntaba cómo hacíamos para no discutir. Nosotros respondíamos que la clave era hablar de todo. Ahora entiendo lo irónico que suena eso. Porque sí discutíamos, pero nunca sobre lo realmente importante. Nunca hablamos otra vez del acuerdo prenupcial. Nunca volvimos a leerlo. Nunca preguntamos si ambos lo entendíamos de la misma manera. Simplemente, asumimos que estaba ahí, olvidado, sin poder real. Como un seguro que esperas jamás necesitar. Los años pasaron con una tranquilidad que reforzaba nuestra confianza. Compramos una casa. Adoptamos un perro que destruyó medio sofá el primer día. Celebramos aniversarios con la misma emoción del primero. Y cada vez que alguien hablaba de divorcios, traiciones o relaciones rotas, nosotros intercambiábamos miradas silenciosas que decían: a nosotros no nos va a pasar. Hasta esa noche. La noche del sobre. La lluvia golpeaba las ventanas con una suavidad hipnótica. Yo buscaba un cargador en el estudio porque mi teléfono estaba por apagarse. Abrí un cajón que casi nunca usábamos. Y ahí estaba. El sobre con nuestros nombres. Sellado. Olvidado. Esperando. Lo abrí con curiosidad, no con miedo. Todavía recuerdo el sonido del papel al desplegarse. Ese crujido seco que, sin que lo supiera, estaba partiendo algo dentro de mí. Reconocí el documento inmediatamente. El acuerdo prenupcial. Sonreí con nostalgia, como quien encuentra una foto antigua. Pensé que sería gracioso releerlo después de tantos años. Hasta que llegué a una página marcada con un pequeño clip plateado. No recordaba ese clip. No recordaba esa página. No recordaba esa cláusula. La leí una vez. Luego otra. Luego una tercera vez, más despacio. Cada palabra parecía cambiar de significado mientras avanzaba. Sentí como mi pulso se aceleraba. Como el aire en la habitación se volvía más pesado. Como los recuerdos comenzaban a reorganizarse dentro de mi cabeza, como piezas de un rompecabezas que de pronto mostraba una imagen completamente distinta. Desde la cocina, ella seguía cantando. La misma canción que solía cantar cuando estaba feliz.
Yo me quedé de pie, inmóvil, sosteniendo el documento que acababa de transformar 10 años de matrimonio en una pregunta que no sabía si quería responder. ¿Por qué esa cláusula? No solo hablaba de dinero. No solo hablaba de bienes. Hablaba de algo que jamás imaginé negociar. Y mientras escuchaba sus pasos acercándose por el pasillo, una idea comenzó a clavarse lentamente en mi mente. Tal vez nuestra relación perfecta nunca fue tan perfecta. Tal vez, solo fue perfectamente frágil. Sus pasos sonaban suaves, familiares, tranquilizadores. Siempre había reconocido su forma de caminar incluso antes de verla. Era uno de esos detalles íntimos que solo existen cuando dos personas comparten demasiados años juntos. Pero esa noche, mientras el papel temblaba entre mis manos, ese sonido me provocó algo completamente distinto. Ansiedad. Doblé el documento con torpeza, como si esconderlo pudiera borrar lo que acababa de leer. Lo deslicé dentro del sobre, pero el daño ya estaba hecho. Sentía las palabras grabadas en la mente como si alguien las hubiera tatuado desde adentro. ¿Encontraste el cargador?, preguntó ella desde la puerta, apoyándose con naturalidad contra el marco. La miré. Y por primera vez en años, sentí que estaba mirando a alguien que no conocía completamente. Sí, respondí, aunque ni siquiera recordaba haberlo encontrado. Su sonrisa fue la misma de siempre. Cálida. Confiada. Hogareña. Pero algo en mí comenzó a analizarla como si estuviera viendo una escena repetida demasiadas veces, buscando fallas que antes no existían. ¿Todo bien?, preguntó acercándose un paso más. La pregunta parecía inocente. Pero dentro de mí explotó como una acusación silenciosa. La observé unos segundos. Los mismos ojos que me habían convencido de firmar aquel acuerdo. La misma voz que siempre había logrado calmarme. Y aún así, había una pregunta que empezaba a crecer con una fuerza imposible de ignorar. ¿Ella sabía? Estaba ordenando el cajón del estudio, dije, intentando sonar casual. Encontré el acuerdo prenupcial. Su expresión no cambió. O al menos, eso creía al principio. Ah, ese documento, respondió con un tono ligero, casi despreocupado. Hace años que no pensaba en eso. Demasiado despreocupado. Yo tampoco, dije, sintiendo como mi garganta se tensaba, hasta ahora. Hubo un silencio breve. No incómodo. Pero sí, expectante. ¿Por qué lo abriste?, preguntó. La pregunta me sorprendió. No por el contenido, sino por la forma. No sonó curiosa. Sonó cautelosa. Solo, nostalgia, respondí. Pensé que sería raro leer algo que firmamos cuando todavía estábamos aprendiendo a vivir juntos. Ella asintió lentamente. Pero su mirada se desvió un segundo hacia el sobre que todavía sostenía. Un segundo. Suficiente para que algo dentro de mí se rompiera un poco más. No planeaba mencionarlo esa noche. No planeaba confrontarla. Quería tiempo para pensar, para entender, para convencerme de que había malinterpretado el texto. Pero hay descubrimientos que son como una herida abierta, no puedes fingir que no están ahí. Hay una cláusula, dije finalmente. Su cuerpo se tensó de forma casi imperceptible. ¿Cuál? Respiré profundo. El aire parecía más frío. La que está marcada con un clip. El silencio que siguió fue distinto a cualquier silencio que hubiéramos compartido antes. No era cómodo. No era reflexivo. Era peligroso.
Ella tardó unos segundos en responder. Demasiados. No recuerdo exactamente todas las cláusulas, dijo al fin. La respuesta sonó correcta. Lógica. Razonable. Pero dentro de mí, algo susurraba que no era verdad. Volví a abrir el sobre. Mis manos temblaban más de lo que quería admitir. Saqué el documento y busqué la página marcada. La luz del estudio parecía demasiado brillante, como si intentara obligarme a ver con claridad lo que había ignorado durante años. Leí en voz alta. En caso de disolución del matrimonio bajo circunstancias determinadas por infidelidad comprobada, abandono emocional o ruptura unilateral de acuerdos personales establecidos entre ambas partes. Mi voz empezó a volverse más lenta. La parte considerada responsable renunciará automáticamente a la totalidad de bienes adquiridos durante la unión, así como a cualquier derecho financiero derivado de proyectos conjuntos. El silencio cayó como un golpe seco. Pero no terminé ahí. La determinación de dichas circunstancias podrá basarse en evidencias documentales, testimoniales o interpretaciones contractuales previamente establecidas entre las partes. Sentí que las palabras interpretaciones contractuales pesaban más que todo lo demás. Bajé el documento. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el papel. No en mí. Ese detalle, tan pequeño, me atravesó como una aguja. Significa que si uno de los dos traiciona la relación, hay consecuencias, dijo finalmente. Eso ya lo entendí, respondí. Lo que no entiendo es por qué esa definición es tan abierta. Ella cruzó los brazos. Un gesto que casi nunca usaba conmigo. Fue redactado por abogados. Ya sabes cómo son los contratos. Sí. Lo sabía. Pero también sabía que los contratos no aparecen con clips marcando páginas al azar. ¿Tú sabías que esa cláusula era tan específica? Pregunté. Ella dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir más rápido. Sabía que había protección financiera, respondió con cuidado. Nada más. La frase quedó flotando entre nosotros como algo incompleto. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. En lugar de sentir enojo inmediato, sentí miedo. Miedo de que mi vida estuviera sostenida por interpretaciones legales en lugar de confianza. Miedo de que un error, una discusión mal entendida, una distancia emocional, pudiera ser usada como evidencia de ruptura unilateral. Miedo de que el amor que creí libre, hubiera estado condicionado desde el principio. ¿Por qué nunca volvimos a hablar de esto? Pregunté en voz baja. Ella suspiró, mirando hacia el suelo. Porque nunca pensamos que lo necesitaríamos. La respuesta debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como piezas que encajaban de una forma inquietante. Las veces que ella insistía en documentar decisiones importantes. Los correos electrónicos confirmando acuerdos domésticos. Las conversaciones donde ella decía, me gusta dejar todo claro. Siempre lo interpreté como organización. Responsabilidad. Madurez. Ahora, empezaba a verlo como algo más. ¿Hay algo que no me estés diciendo? Pregunté finalmente. La pregunta salió más frágil de lo que esperaba. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban brillosos. No sabía si por tristeza o por algo que todavía no lograba identificar. No,
respondió. Pero su voz no sonó firme. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El reloj de la pared comenzó a sonar demasiado fuerte, como si quisiera recordarnos que el tiempo seguía avanzando mientras nosotros nos quedábamos atrapados en ese instante. Finalmente, ella habló. Estás exagerando, dijo con suavidad. Ese documento solo existe por si algo sale mal. Nosotros estamos bien. Esa frase. Nosotros estamos bien. Era una frase que habíamos repetido cientos de veces durante nuestra relación. Y sin embargo, esa noche sonó como una suposición peligrosa. ¿Estamos bien? Pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella me miró fijamente. Claro que sí. Pero en su mirada había algo nuevo. Algo que nunca había visto. Inseguridad. Sentí un vacío extraño abrirse dentro de mí. No era solo el miedo a perderla. Era el miedo a descubrir que tal vez nunca había entendido completamente el terreno sobre el que construimos nuestra vida. Doblé el documento lentamente y lo volví a guardar en el sobre. Creo que necesitamos hablar de esto, con calma, dije. Ella asintió, aunque su expresión parecía distante, como si estuviera procesando algo más grande que la conversación misma. Esa noche dormimos en la misma cama. Pero fue la primera vez que sentí que había un espacio invisible entre nosotros. No hubo discusiones. No hubo gritos. Solo silencio. Y a veces, el silencio es más peligroso que cualquier pelea. Mientras miraba el techo, una idea comenzó a perseguirme sin descanso. Si esa cláusula existía para protegernos del peor escenario posible. ¿Por qué sentía que acababa de activarse sin que ninguno de los dos lo hubiera notado? Porque en ese momento todavía no sabía algo. No sabía que esa cláusula no era solo un mecanismo legal. No sabía que existían registros, interpretaciones y decisiones tomadas años atrás que podían convertir un simple desacuerdo en una sentencia definitiva. Y lo peor. No sabía que alguien ya había empezado a reunir esas evidencias. Hay discusiones que empiezan con gritos. Las más peligrosas empiezan con calma. Durante los días siguientes, intentamos comportarnos como si nada hubiera cambiado. Desayunábamos juntos, hablábamos del trabajo, paseábamos al perro por la tarde. Todo seguía exactamente igual, y al mismo tiempo, nada lo estaba. Era como vivir dentro de una réplica perfecta de nuestra vida, donde cada gesto parecía ensayado. Yo la observaba más de lo que hablaba. Ella sonreía más de lo que preguntaba. Y en medio de esa actuación silenciosa, la cláusula se convirtió en una presencia invisible que respiraba entre nosotros. El cuarto día después del descubrimiento, ocurrió el primer quiebre real. Estábamos cenando. Algo simple, pasta con salsa que habíamos comprado hecha porque ninguno tenía ganas de cocinar. La televisión murmuraba de fondo, como siempre. Hoy hablé con mi jefe sobre el viaje de negocios, dijo ella, enrollando la pasta con el tenedor. Tal vez tenga que quedarme 3 días más de lo planeado. Una frase normal. Cotidiana. Pero algo dentro de mí reaccionó antes de que pudiera detenerlo. ¿3 días más, con quién? Pregunté. El tenedor se detuvo a mitad del aire. Ella me miró lentamente. Con el equipo, como siempre. El silencio cayó sobre la mesa como un objeto pesado. Solo preguntaba, dije, intentando suavizar el tono. No, respondió ella dejando el tenedor sobre el plato. No estaba solo preguntando. Su voz no era agresiva.
Era decepcionada. Y esa decepción me golpeó más fuerte que cualquier enojo. Desde que encontraste ese documento, me miras como si estuvieras buscando algo, dijo. Tragué saliva. Porque tenía razón. Estoy intentando entender algo que firmamos sin pensar, respondí. Lo firmamos juntos, corrigió ella. Lo firmamos confiando, dije. No es lo mismo. La discusión comenzó ahí. Pero no explotó. Se expandió lentamente, como una grieta que se abre dentro de una pared que parecía sólida. ¿Qué es lo que realmente te preocupa?, preguntó ella. Respiré profundo. La respuesta llevaba días creciendo dentro de mí. Me preocupa que esa cláusula convierta cualquier error humano en una sentencia irreversible. Ella frunció el ceño. No es así. Entonces, ¿por qué habla de interpretaciones contractuales?, insistí. Ella no respondió de inmediato. Y ese silencio volvió a decir demasiado. Porque los contratos tienen que contemplar escenarios complejos, dijo finalmente. ¿Escenarios complejos como qué? Como cuando dos personas empiezan a romper acuerdos sin darse cuenta. Su respuesta me dejó inmóvil. ¿Qué acuerdos?, pregunté. Ella me sostuvo la mirada. Demasiado firme. Los acuerdos que hacen que una relación funcione. Sentí un frío recorrerme el pecho. Porque, por primera vez, la conversación no parecía teórica. Parecía personal. ¿Crees que hemos roto alguno?, pregunté. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Ella dudó. Y ese momento fue peor que cualquier respuesta. No se trata de creer, dijo al fin. Se trata de reconocer que las relaciones cambian. Eso no responde mi pregunta. Tal vez no quiero responderla ahora. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Aparté el plato. Ya no tenía hambre. Ella cruzó los brazos, mirando la mesa como si estuviera tratando de ordenar pensamientos que no quería compartir. Y entonces, sin planearlo, solté algo que llevaba días acumulándose. ¿Por qué empezaste a guardar registros de nuestras decisiones? Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Qué? Correos confirmando acuerdos personales. Mensajes resumiendo conversaciones importantes. Documentos compartidos sobre decisiones domésticas. Su expresión cambió. No a enojo. A alarma. Siempre he sido organizada, respondió. No, dije lentamente. Eso no es solo organización. Eso parece evidencia. El silencio volvió a llenar la habitación. Estás cruzando una línea peligrosa, dijo finalmente. Tal vez la línea siempre estuvo ahí, y solo no la veía. El aire entre nosotros comenzó a volverse más denso, más difícil de respirar. Por primera vez en años, sentí que estábamos en lados opuestos de algo que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Esa noche, la discusión no terminó con gritos ni con reconciliaciones. Terminó con ella diciendo algo que se quedó grabado en mi mente. La confianza también se rompe cuando empiezas a ver a tu pareja como un enemigo potencial. Intenté dormir después de eso. No pude. Cada recuerdo feliz comenzó a pasar por mi mente, pero ya no se sentía igual. Era como mirar fotos antiguas sabiendo que algo fuera del encuadre estaba ocurriendo y yo nunca lo noté. Recordé los correos donde ella resumía decisiones importantes.
Recordé cuando insistió en que dejáramos constancia escrita de acuerdos sobre dinero, horarios, responsabilidades. Siempre lo interpreté como madurez. Ahora, empezaba a preguntarme si estaba construyendo un archivo. 2 días después, mientras trabajaba desde casa, recibí un correo electrónico que no esperaba. Era de ella. Asunto: resumen de acuerdos personales vigentes. Sentí un nudo formarse en mi estómago antes de abrirlo. El correo contenía una lista detallada. Decisiones sobre convivencia. Compromisos emocionales. Promesas que habíamos hecho durante años, escritas con precisión casi legal. Al final, había una frase. Solo para mantener claridad entre nosotros. Leí el documento 3 veces. Y entonces lo entendí. La cláusula no era solo un mecanismo de protección. Era un sistema que podía convertir nuestra historia en un expediente. Cuando ella llegó esa noche, la confronté sin rodeos. ¿Desde cuándo haces esto?, pregunté mostrando el correo. Ella lo miró, y su reacción confirmó algo que yo todavía no quería aceptar. No parecía sorprendida. Parecía resignada. Desde que entendí que el amor no siempre protege a las personas, respondió en voz baja. La respuesta me golpeó con una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿De qué te estabas protegiendo?, pregunté. Ella guardó silencio. Uno largo. Doloroso. De perder todo, si algún día dejabas de quererme, dijo finalmente. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No por la acusación implícita, sino porque en su voz había un miedo real. Un miedo que jamás me había mostrado. Nunca te di razones para pensar eso, dije. Ella levantó la mirada lentamente. No se trata solo de ti, respondió. Se trata de lo que vi pasar en mi familia. De cómo alguien puede prometer quedarse y luego desaparecer llevándose todo. Por primera vez desde el descubrimiento, sentí algo distinto al enojo. Sentí comprensión. Pero esa comprensión venía acompañada de algo más oscuro. La sensación de que habíamos construido nuestra relación sobre dos verdades diferentes. Yo creía que el amor era suficiente. Ella creía que el amor necesitaba respaldo legal. Entonces, ¿esto siempre fue un plan de contingencia?, pregunté. Siempre fue un seguro emocional, respondió. La frase me dejó sin palabras. Porque entendí algo aterrador. Para ella, nuestra relación era profundamente real. Pero también, potencialmente temporal. Esa noche no dormimos juntos. Ella se quedó en el sofá. Yo en la habitación. No porque estuviéramos peleando, sino porque ninguno sabía cómo volver a cruzar el espacio que se había abierto entre nosotros. Mientras miraba la oscuridad del techo, una nueva idea comenzó a formarse en mi mente. Si ella había estado documentando nuestros acuerdos, entonces probablemente ya existía un registro completo de nuestra relación. Y si ese registro existía, podía ser usado para demostrar que uno de los dos había fallado. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de entender, hice algo que cambiaría todo. Busqué en nuestra carpeta compartida en la nube. Encontré decenas de documentos organizados por fechas. Conversaciones transcritas. Decisiones resumidas. Notas personales.
Pero lo que realmente hizo que mi corazón se detuviera fue una carpeta con un nombre que nunca había visto. Evaluación de cumplimiento emocional. La abrí con las manos temblando. Dentro había informes periódicos. Análisis de nuestras discusiones. Observaciones sobre cambios en mi comportamiento. Interpretaciones de momentos donde, según el documento, yo había reducido mi compromiso emocional. Cada informe terminaba con una frase idéntica. Registro archivado como respaldo preventivo. Sentí que el mundo giraba más lento. Porque en ese instante entendí algo que me dejó sin aire. No solo habíamos firmado una cláusula peligrosa. Alguien llevaba años preparándose para usarla. Y lo peor. Aún no sabía si esa persona era mi esposa. O alguien más. Dicen que cuando el amor se rompe, duele. Pero nadie te advierte lo que se siente cuando el amor empieza a parecerse a un expediente. Abrí la carpeta una segunda vez, convencido de que había malinterpretado lo que estaba viendo. Tal vez eran notas personales. Tal vez era una forma exagerada de organizar pensamientos. No lo era. Cada archivo estaba fechado. Cada conversación tenía citas textuales. Cada desacuerdo tenía un análisis frío, estructurado, casi clínico. Había observaciones sobre mis silencios. Sobre mis cambios de humor después del trabajo. Sobre discusiones que yo recordaba como momentos pasajeros, pero que ahí aparecían clasificadas como patrones de desconexión emocional. Sentí un peso en el pecho tan intenso que tuve que cerrar la laptop. Porque de pronto, nuestra historia ya no parecía una relación. Parecía un caso. Esperé a que llegara a casa. No quería seguir descubriendo cosas solo. No quería que mi mente llenara los espacios vacíos con paranoia. Cuando entró por la puerta, supe que algo en mí ya no podía retroceder. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Ella dejó el bolso sobre la mesa, observándome con una calma que comenzaba a resultarme inquietante. Lo imaginé, respondió. Le mostré la laptop abierta en la mesa del comedor. La carpeta seguía ahí. Su reacción fue casi imperceptible. Pero suficiente. Sus hombros se tensaron apenas unos milímetros. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella miró la pantalla durante varios segundos. Luego cerró los ojos, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Son registros, dijo finalmente. No son registros, respondí. Son evaluaciones. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Necesitaba entender cómo evolucionaba nuestra relación, dijo en voz baja. Sentí que la sangre me hervía. Entender o documentar. Ella levantó la mirada. Ambas cosas. Las palabras cayeron como un martillo. ¿Desde cuándo haces esto?, pregunté. Desde el segundo año de matrimonio. La respuesta me dejó sin respiración. 2 años. Eso significaba que más del 70% de nuestra relación estaba archivada. ¿Por qué?, pregunté, esta vez sin enojo, solo con una tristeza profunda. Ella tardó en responder. Porque el acuerdo prenupcial no solo protegía bienes, dijo finalmente. Protegía estabilidad, si algo salía mal. ¿Y para ti? ¿Algo salía mal era que yo tuviera días malos?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. No,
respondió ella, con lágrimas formándose en sus ojos. Era la posibilidad de que dejaras de estar emocionalmente presente sin que te dieras cuenta. La explicación me golpeó con una mezcla de comprensión y devastación. Porque, por primera vez, entendí que ella no veía esos documentos como armas. Los veía como escudos. Pero aún así, me sentía herido. ¿Sabes lo que se siente descubrir que tu esposa ha estado evaluando tu comportamiento durante años? Pregunté. Ella no respondió. Porque ambos sabíamos la respuesta. Esa misma semana, tomé la decisión que nunca imaginé tomar. Consulté a un abogado. Entrar al despacho legal fue como cruzar una frontera invisible. El lugar olía a madera pulida y café demasiado fuerte. Había diplomas enmarcados en todas las paredes, como si cada uno confirmara que estaba a punto de escuchar una verdad imposible de suavizar. El abogado leyó el acuerdo en silencio durante varios minutos. Su rostro no cambió, y eso me preocupó más que cualquier reacción. Este es uno de los contratos prenupciales más detallados que he visto, dijo finalmente. ¿Eso es bueno o malo? Pregunté. Él levantó la mirada. Depende de quien esté en posición de demostrar incumplimiento. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Le expliqué sobre los documentos, los registros, los informes. El abogado pidió verlos. Observó cada archivo con una atención meticulosa. Tomó notas. Marcó párrafos. Subrayó frases. El tiempo pareció detenerse. ¿Quién elaboró estos informes? Preguntó. Mi esposa, creo, respondí. Él frunció el ceño. No parecen redactados por alguien sin asesoría profesional. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significa eso? Pregunté. El abogado cerró la laptop lentamente. Significa que estos documentos podrían ser utilizados como evidencia estructurada para demostrar un patrón de incumplimiento emocional, según la cláusula que firmaron. La habitación pareció volverse más pequeña. ¿Incumplimiento emocional puede ser suficiente para activar la cláusula? Pregunté. Si está respaldado por registros consistentes, sí. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué pasaría si esa cláusula se activa? Pregunté, aunque temía la respuesta. El abogado habló con una calma brutal. La parte considerada responsable podría perder la totalidad de bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo proyectos conjuntos, propiedades e inversiones compartidas. Mi mente comenzó a calcular números, recuerdos, años de esfuerzo compartido, todo reduciéndose a una posibilidad legal. Pero esto requiere que alguien inicie el proceso, ¿cierto? Pregunté. El abogado me miró fijamente. No necesariamente. Solo requiere que exista una interpretación formal de incumplimiento. El silencio cayó como una sentencia. Salí del despacho sintiendo que el mundo exterior era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado normal para lo que acababa de descubrir. Pero lo peor aún no había terminado. Esa noche, la confronté nuevamente. No con acusaciones. Con preguntas. ¿Consultaste a alguien para hacer esos registros? Pregunté. Ella dudó. Ese instante confirmó lo que temía. Sí, respondió finalmente. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Quién? Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Un asesor legal, recomendado por mi familia. El silencio que siguió fue devastador.
Porque entendí que esto no había sido solo una decisión individual. Había sido un sistema. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde que firmamos el acuerdo. La revelación me golpeó con una claridad dolorosa. Mientras yo celebraba nuestro matrimonio, alguien ya estaba planificando cómo documentar su posible final. Entonces, ¿todo esto era inevitable para ti? Pregunté. Ella negó rápidamente, con lágrimas cayendo ahora sin control. No, yo solo quería estar preparada, por si algún día dejábamos de ser lo que éramos. La miré. Y por primera vez en toda nuestra historia, sentí que la persona frente a mí era completamente honesta. Pero esa honestidad llegaba demasiado tarde. ¿Planeabas usar esos registros? Pregunté en voz baja. Ella cerró los ojos. Y ese gesto me dio la respuesta antes de que hablara. Solo si era necesario, susurró. Sentí que algo dentro de mí se rompía de forma irreversible. No porque creyera que ella quería destruirme, sino porque comprendí que nuestra relación siempre había tenido una salida de emergencia, cuidadosamente diseñada, y yo jamás supe que existía. Entonces dime algo, dije, con la voz temblando. ¿Alguna vez dejaste de verme como tu esposo, y empezaste a verme como un posible caso legal? Ella lloró en silencio. No respondió. Porque no hacía falta. Pero justo cuando creí que ya no podía haber nada más devastador. Ella dijo algo que cambió todo. No fui yo quien empezó a reunir las evidencias más importantes. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué quieres decir? Ella me miró, con una mezcla de culpa y miedo. Mi familia tiene copias de todos los registros. El mundo pareció congelarse. Porque en ese instante entendí algo aterrador. Nuestra relación no solo estaba en riesgo. Había estado siendo observada, archivada, evaluada, por personas que jamás formaron parte de nuestro matrimonio. Ellos creen que tú ya rompiste el acuerdo emocional, susurró. La frase cayó como una explosión silenciosa. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que mi voz apenas existía. Ella dudó, como si decirlo en voz alta fuera cruzar una línea imposible de deshacer. Porque alguien les entregó pruebas recientes. El aire se volvió insoportable. ¿Qué pruebas? Ella me miró, con una expresión que jamás olvidaré. Pruebas de que, hace meses, dejaste de cumplir una promesa que hicimos, y no lo sabías. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Porque en ese momento comprendí algo que me heló la sangre. Tal vez la cláusula no estaba esperando activarse. Tal vez, ya había sido activada. Hay momentos en la vida donde deseas que todo sea un malentendido. Ese instante no era uno de ellos. ¿Qué promesa rompí? Pregunté, sintiendo que cada palabra salía con dificultad. Ella me observó como si estuviera a punto de decir algo que también la destruiría a ella. La promesa que hicimos el día del balcón, antes de comprometernos. El recuerdo golpeó mi mente como un relámpago. El frío de aquella noche. Las luces de la ciudad. La manta compartida. Su cabeza sobre mi hombro. Prometimos, continuó ella con la voz temblando, que si alguna vez uno de los dos empezaba a sentirse emocionalmente distante, lo diría antes de que se convirtiera en costumbre. Sentí un vacío abrirse dentro de mí. Porque recordé esa conversación. Y recordé algo peor. Recordé no haberla cumplido.
Meses atrás, el trabajo había empezado a consumir mi tiempo. Las responsabilidades crecieron, los viajes aumentaron, las noches frente a la laptop se volvieron normales. Nunca dejé de quererla. Nunca dejé de pensar en nuestro futuro. Pero sí, dejé de decirle cómo me sentía. Y eso, según el acuerdo que firmamos, podía interpretarse como abandono emocional progresivo. No fue intencional, dije, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a subir por mi pecho. Solo estaba tratando de sostener todo lo que construimos. Ella asintió lentamente, con lágrimas cayendo en silencio. Lo sé, yo también lo vi así al principio. ¿Al principio? Su respiración se volvió inestable. Hasta que mi familia empezó a analizar los registros. El silencio que siguió fue insoportable. Porque comprendí que nuestra historia había sido revisada como si fuera un informe corporativo. Ellos creen que cambiaste, susurró. Que dejaste de cumplir el acuerdo emocional hace casi un año. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Y tú qué crees? Pregunté. Ella cerró los ojos, como si esa pregunta fuera la más difícil de toda nuestra relación. Creo que empezamos a dejar de hablarnos sin darnos cuenta. La honestidad de su respuesta me atravesó más que cualquier acusación. Porque era verdad. Durante minutos ninguno habló. El aire entre nosotros estaba cargado de recuerdos que ya no sabíamos cómo sostener. Finalmente, hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Tu familia inició el proceso legal? Ella dudó. Y en ese segundo, supe que la respuesta sería devastadora. Sí, susurró. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba en silencio. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 semanas. El mundo pareció alejarse de mí. 3 semanas. Eso significaba que mientras discutíamos, mientras intentábamos entendernos, el proceso ya estaba en marcha. ¿Tú estabas de acuerdo? Pregunté. Ella rompió en llanto. No lo sabía, hasta hace 2 días. La miré, intentando procesar esa nueva capa de dolor. Ellos creen que me están protegiendo, continuó. Creen que están asegurando que no pierda todo si la relación colapsa. La observé durante varios segundos. Y en ese instante entendí algo que me paralizó. Ella también estaba atrapada dentro del mismo contrato que nos estaba destruyendo. ¿Quieres continuar con esto? Pregunté finalmente. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una línea invisible que definiría el resto de nuestras vidas. Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad brillaba exactamente igual que aquella noche en el balcón, años atrás. No, dijo finalmente. Pero detenerlo significa enfrentar a mi familia y aceptar que tal vez ya estamos rotos. Sentí una punzada en el pecho. No estamos rotos, respondí, aunque por dentro no estaba seguro. Ella se giró lentamente. Entonces dime algo, susurró. Si todo esto no hubiera salido a la luz, ¿habrías notado que te estabas alejando de mí? La pregunta me dejó sin palabras. Porque la respuesta honesta dolía demasiado. El silencio confirmó lo que ninguno quería admitir. Pasaron semanas de reuniones legales, conversaciones interminables y discusiones que oscilaban entre la esperanza y la resignación. El proceso avanzaba como una máquina imposible de detener. Hasta que ocurrió el último giro. Durante la revisión final del caso, nuestro abogado encontró algo que nadie había notado.
Una cláusula secundaria, escondida dentro del mismo acuerdo. Una cláusula que jamás había sido mencionada por su familia. Ni por sus asesores. Ni siquiera por nosotros.